Regreso en su programa Cara a Cara. La semana pasada estaba conversando con la licenciada Gallegos. Estaba tan bonita la entrevista hasta que se fue la luz. Y tuvimos que suspender esto, ¿no? Esta entrevista. Hoy la retomamos porque quedaron tantos asuntos pendientes, algo que usted, madre de familia, debe de conocer, sobre todo si busca planificar su vida y la de sus hijos, ¿no? Por eso estamos nuevamente con usted, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Karina. Buenos días al público televidente. Sí, para retomar lo que dejamos pendientes, un poco para que la información llegue a toda la población y puedan acceder a estos métodos anticonceptivos. Vamos a ir paso a paso nuevamente retomando esto que es muy importante, conocer los métodos que existen. ¿Cuántos tenemos? Ya, aparte de los métodos naturales, que también es importante que conozca la paciente y sepa utilizarlo, porque como mencioné anteriormente, cada método es diferente en cada persona, cada método es especial para cada persona. No todas las personas pueden acceder a todos los métodos, pueden tener 2, 3 opciones o de repente solo una. Entonces, hay quienes, por ejemplo, les afecta el tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Sí, o aplicarse la ampolla. Claro, por eso hay recalcar mucho esto de que los métodos anticonceptivos tienen que ser por prescripción médica. O sea, la consulta que realizamos en el servicio o el consultorio de planificación familiar está indicada para cada paciente, que no vayan a las farmacias a adquirir cualquier método y solamente usarlo sin tener conocimientos previos. Bueno, retomamos entonces acerca del método anticonceptivo que es el más frecuente, el método natural. Sí, tenemos los métodos naturales, bueno, dentro de los métodos naturales el método del ritmo, que consiste en ver los días fértiles, pero no solamente va a funcionar solamente para las pacientes que son regulares, que menstruan cada 28 o 30 días. Las irregulares no va a funcionar porque no vamos a saber el día exacto de la ovulación. Entonces, para eso con la paciente conversamos qué día está en su ciclo y qué día puede tener relaciones y qué día no puede tener ¿Cómo relaciones. funciona eso? Dependiendo el día calendario. Hay mucha equivocación en cuanto a las pacientes refieren, yo soy irregular. ¿Cuándo eres irregular? Y dicen, yo menstrué el 10, ahora estoy menstruando el 12. No me ha venido la misma fecha y soy irregular. Es mentira, no es que no sea irregular. No es que sea irregular, sino es regular. Porque no tenemos que ver la fecha calendario, sino cuánto tiempo pasa de una menstruación a la siguiente menstruación. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Si pasa 28 días o pasa 30 días, es una persona regular. Que siempre pase esa misma cantidad de días. Pero no interesa el día calendario, puede ser el día 10 de agosto y la próxima puede ser el 8 de agosto o el 7 de agosto, más o menos estamos hablando de días regulares, ¿no? Entonces, ¿entre 2 a 3 días de diferencia? Sí, que pase solamente 28 o 30 días, ¿ya? Muy bien. Es cuando ¿Cómo funciona este método? Protegerse o tiene la opción de tener relaciones los primeros días contando desde el primer día de regla. Lógicamente por la menstruación no se recomienda tener relaciones el día de la menstruación. Si la menstruación le dura 4 o 5 días, va a tener solo 3 días posteriores para tener relaciones. Pero si menstrua 3 días va a tener 5 días. Solamente son 8 días que sí podría tener. A partir del día 9º del ciclo menstrual, 10 días más no debe tener relaciones, o si no, colocarse un método de barrera, como son los preservativos, porque en esos días podría estar ovulando. No sabemos exactamente qué día, se dice que se ovula el día 14, pero esto varía por el clima, el estado de ánimo y puede ser antes o después. Entonces, se puede encontrar todavía el espermatozoide con el óvulo. Bueno, comunicaciones telefónicas entonces, la línea está aperturada 2567-35. Es sumamente importante conocer todos los métodos anticonceptivos. Usted ha mencionado el método natural, el ritmo, ¿no? Y posteriormente los otros 10 días sí podrían tener relaciones. Hay que verificar bien qué paciente es, porque mucho se dice 7 días antes de la menstruación, 7 días después. Hay que identificar bien para poder que no haya errores y tasas de fallo. ¿Por qué no tener relaciones sexuales el día de la regla, por ejemplo, o cuando estamos menstruando? Uno, aparte que es incómodo, también porque es un medio de cultivo. Recordemos que la sangre puede ocasionar que pueda venir algún tipo de infección posteriormente al contacto con secreciones diferentes de la misma mujer, ¿no? Sí, por eso se recomienda que no se debe tener relaciones. Usted ha mencionado las protecciones de las mujeres y de los caballeros también, que es el preservativo, esto que las mujeres poco conocen.
Sí, porque hay un preservativo ya para damas. Sí, dentro de los otros métodos que ya hablamos de los métodos de barrera, tenemos el preservativo tanto de mujer como el de varón. Lo vamos a ver en unos instantes. Vamos a recibir la primera comunicación. Doctora, por favor, colóquese los audífonos para escuchar mejor a nuestra televidente. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señora Sandra, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Hace de la regla y me resulta muy feo porque dije, puedo quedar embarazada porque tengo dos niños, uno de 12 años y uno de 4 años, estamos discutiendo los años y a veces me esfuerzo por lo que, bueno, puedo quedar embarazada, a veces que no ponga las pastillas o a veces después de las reglas hago los niños. ¿Es normal? Muy bien. Sandra, ¿verdad? Dime, ¿cuánto tiempo, cómo son tus menstruaciones? Es importante saber cuándo te viene tu menstruación, de cada qué tiempo te viene tu menstruación. A veces, o sea, yo no lo marco, antes del vino, pero sí me cuido con la religión, Ya. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé, el último? Ya. ¿Sabes el nombre de la píldora que tomas? Ha ido a traer la puntual. píldora. ¿Cómo? Puntuales, Puntuales. ¿Son medias cremas? no, unas amarillitas. Unas amarillitas. Ya. No tienes el marrones más allá, ¿verdad? Ya, te explico. Porque estás tomando método anticonceptivo, ya tu ciclo menstrual varía. Tu ciclo menstrual está, como de una forma de decirlo, un poco alterado por este método hormonal que te estamos dando o que estás tomando, ¿ya? Entonces, el que tú tengas relaciones antes de la regla, el método ya te está protegiendo, ¿me entiendes? Antes de tu menstruación te estás protegiendo. Si tú no te estuvieras cuidando con ningún método hormonal y lo tengas antes de la regla y fueses regular, tampoco saldrías embarazada. Pero también tienes que tener en cuenta de que el método no es 100% seguro. Siempre hay un margen de fallo. Entonces, por eso se recomienda que no te olvides ningún día las tabletas, como te lo he indicado. Lo ideal es de que nos visites para ver algún tipo de... Cuando se tiene relaciones con la menstruación, como referí, no se recomienda, pero sí no vas a quedar embarazada con menstruación. Pero contamos que, a ver, te explico. El primer día de regla es tu primer día de ciclo menstrual. Si tú menstruas 3 días o 4 días, tienes todavía hasta 5 días más, contando el primer día, que son 8 días, tener relaciones y no vas a quedar embarazada. ¿Ya? Te recomiendo que es importante un control médico, hay que hacerte análisis, exámenes, porque cada método hormonal hay un cambio en tu organismo y necesitamos evaluarlo. Los métodos anticonceptivos son gratuitos, entonces podrías acudir tanto al hospital regional o cualquier establecimiento de salud para poder orientarte y también evaluarte. Sí, justamente es importante, es una vez al año y es necesario cuando las pacientes son usuarias de planificación familiar hacerse tanto el examen de mama y la atendemos en el consultorio de GO3 que está encargado por la obstetriz de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu comunicación. Y aquí también hay que entender algo, licenciada, porque siempre se dice, no puedes tener relaciones sexuales 8 días, sí, en este caso 8 días antes y 8 días después de la regla. Eso es incorrecto. O sea, después que se fue la menstruación. No, después que se fue la menstruación no son 8 días, es descontando desde el primer día de regla hasta el 8º día. No es después. Entonces ahí es que falla el método, ahí es que la paciente se confunde y lo hacen justamente en los días de ovulación. Muy bien. Acerca de este método de la lactancia materna, ¿cómo se hace en este caso para protegerse?
Ya, la lactancia materna solamente sirve o podrían ser usadas por las pacientes que han tenido su parto hasta los 6 meses de recién nacido del bebé, y consiste en darle lactancia materna exclusiva, nada de complementos, nada de que le van a dar agüita, otra leche, solo lactancia materna, y consiste en que cuanto más succiona el bebé, cuanto más producción de leche haya, va a inhibir la ovulación para que no quede embarazada. Esto implica que se debe dar constantemente la leche materna cada 2 horas, hacer varias tetadas en la noche y en el día. Durante esos 6 meses, entonces, ya es necesario que la mamá se proteja con algún método. Sí, pero también tiene un margen de falla porque tiene que funcionar tal cual lo decimos. Hay pacientes que de repente el bebé está llorando y dice, no, los gases, le dan agüita, o no se llena, le doy leche complementaria. Entonces, la fórmula. Sí, entonces no funciona el método. Tiene que dar solo lactancia materna exclusiva. O mamás que trabajan también no lo podrían usar. Si bien le van a dejar la leche, pero va a pasar mucho tiempo en que dejen de amamantar al bebé. Entonces son para pacientes que tienen que cumplir para que no falle, y también para pacientes que no tengan riesgo. Si tengo una poscesariada o con 2 cesáreas y que asuman la lactancia como un método, también podría, la tasa de falla es más falla y el riesgo que existe con esta paciente. Dentro de los métodos naturales, ¿qué más tenemos? A veces también se utiliza el termómetro, ¿no? Porque sí, la temperatura del cuerpo como que también te da información acerca de cuándo estás ovulando. ¿Es cierto esto? Sí, cuando tenemos es el método de la temperatura basal. Consiste en tomarse durante todo el ciclo menstrual. Cuando hablo de ciclo menstrual, hablo desde el primer día de regla hasta los 28, hasta la próxima regla. Entonces, desde que empieza la regla, tengo que tomarme la temperatura para ver cómo están mis temperaturas. El día que tenga de 0.5 a 1 centímetro de grado que haya aumentado, me refiere que estoy ovulando. Entonces, es ahí donde podría quedar embarazada, ¿no? Y la idea de tomarse la temperatura basal es que el termómetro esté al costado sin ejercicio alguno, y colocarse el termómetro para poder tomarse la temperatura. ¿Aumenta entonces la temperatura de nuestro cuerpo cuando estamos ovulando? Sí, aumenta. En ese margen, ¿no? De 0.5 a 1. A 1, para que ver en ese momento que podremos estar ovulando. Y el otro método es el método del moco cervical, que consiste en identificar un moco filante, elástico, a partir de los días de ovulación. Y justo se puede corroborar este moco con los días fértiles que se ven en el método del ritmo. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre los métodos de barrera. Hay comunicaciones telefónicas 256735. Por favor, hay que escuchar todas las llamadas que puedan ingresar. César Ortiz está pendiente sobre las comunicaciones. A ver si le pasan la voz, por favor, por interno. Los métodos de barrera, en este caso, los más comunes es el preservativo, ¿no? Había mencionado, en los caballeros, sí, se utiliza con frecuencia el condón, pero ahora también hay un condón femenino, de eso hablaremos en un instante. Vamos a recibir la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, señora? Carmen. Carmen. ¿Cuál es su consulta, Carmen? La doctora, yo tengo ustedes, yo me cuidaba con la pastilla que dan en la posta, de las postas Red. Entonces, la doctora me dijo que no podía quitarme con inyección de 3 meses. Después, este método de las pastillas me empezó a chocar, me dolía la cabeza, y ahora como están las inyecciones de mes, me dijeron que podía ponerme esa. Me la pusieron, esa inyección, y salí todo el mes, no me paraba, me vino como dolor. ¿A qué se debió esto? ¿Cuántos años tienes, Carmen? 34. ¿Cuántos hijos? 2. Buenos días, Carmen. Si bien tú tienes un caso muy especial, primero identificar de que el tratamiento que puedes recibir puede interferir. De repente algunos medicamentos, dependiendo del estado, el estadio, hay medicamentos que pueden interferir en la eficacia del método. Ya, eso te lo explico para que tengas conocimiento de que si de cada 100 una puede quedar embarazada, en algunos medicamentos que podrías tomar va a bajar esa eficacia. En cuanto a los sangrados irregulares que has mostrado con la ampolla mensual,
puede ser un cambio normal de tu organismo, pero si ese sangrado refieres que es demasiado, que manchas la toalla higiénica 4 toallas al día y todos los días, este método no funciona para ti, porque recuerda que es un método hormonal que va a haber cambios en tu organismo. Entonces, cuando ocasiona esto, hay que cambiar de método. Si te cuidabas con la píldora y te ocasionaba dolor de cabeza, también es otro cambio, dependiendo si el dolor de cabeza es tan intenso que no lo puedas tolerar, entonces hay que buscar otro método para ti que no te incomode tanto, igual que la ampolla trimestral. Me dices que bueno, yo creo que no podía cuidarme con esa, porque como usted me dice, era muy fuerte. Ya, supongo que se referían al tema de que cambia el carácter, el estado de ánimo demasiado, entonces eso te podría alterar. Pero tendríamos que buscar un método. Doctora, yo vengo 8 días, 8 días abundantes, o sea, gasto un paquete de toallas diarias. Ya, y dime, con la ampolla de mes, ¿cuántos días menstruas? Cuando me puse la ampolla de mes, me vino todo el mes, no me paró. Pero, así como te pregunto, ¿menstruabas todos los días en abundancia? Sí, en abundancia, que tuve que recurrir al hospital para que me pusieran ampollas para el sangrado. Hemorragia, me dieron pastillas, todo eso, pero ahora aquí paraba. Dime, ¿te hiciste un control de ecografía, otros chequeos? Me mandaron una ecografía y me han encontrado que tengo un mioma en el endometrio. Sí. Hubo opiniones de la doctora que me sacó, me dice que podría ser, por ese motivo, el sangrado de estos días. Sí, justamente estaba pensando en eso. El tener mucho sangrado irregular, si no solo es por el método, también nos puede mostrar un mioma. El mioma es un tumor benigno que se produce por producción hormonal. Puede ser de nuestras propias hormonas, porque estamos hechos de hormonas, o hormonas que hayas ingresado a tu organismo en los métodos anticonceptivos, que también hay una posibilidad. En este caso, tú no te puedes cuidar con ningún método hormonal. Ningún método hormonal, porque eso va a hacer que aumente este mioma, aumente el sangrado, aumente las molestias. Hay que hacer un chequeo, un control, una evaluación para ver en dónde está ubicado el mioma, qué tipo de tamaño y si se puede extraer o utilizar, en el caso de los métodos anticonceptivos, otro método alternativo. En este caso tendrías los métodos de barrera. ¿A qué se refiere, doctora? No entiendo los métodos de barrera. Métodos de barrera, estamos hablando de los preservativos. Tanto puede ser el de femenino o el masculino, ya, porque también recomendarte la té de cobre que no es hormonal. Primero tú me refieres que menstruas siempre, por lo normal 8 días de menstruación, entonces claro que para los 12 años decidí abundantemente, doctora, en la noche tengo que usar esos plenitud, esos cuadros de bastante, entonces el sangrado demasiado, que vienen los cuadros grandes. Por eso sería evaluarte para ver lo que te está ocasionando el sangrado es el mioma. Entonces hay que ver dónde está ubicado, el tamaño y para poder dar tratamiento. Y en cuanto a los métodos anticonceptivos, quedarías con el método preservativo o el preservativo de mujer o el masculino. Si tal vez tú estés decidida, también tenemos el método definitivo. Si ya tienes 2 hijos, tienes 34 años, me parece. Sí, 34 años. Uno de 8 años y el otro de 16. Si tu maternidad está satisfecha, también puedes optar por la ligadura de trompas o la vasectomía, que es un método definitivo. Ya no vas a tener otro bebé. Que es gratuito, ¿no? Sí, es gratuito. No necesitas tener CIS para poder asistir. Solo que estés consciente y que aceptes realizarte el procedimiento. Que me habló la doctora donde llevé la ecografía y me dijo que podía, porque no estaba por la operación. Ya tengo 2 bebés, pero no sé los tiempos. Sí, incluso ahora en el hospital regional tenemos, realizan los procedimientos de la ligadura de trompas con la operación laparoscópica. Ya el corte es más pequeño, ya el riesgo es menor y podrías también acceder a eso. ¿La operación es gratuita, doctora? Sí, es gratuita, lo cubre la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.
En el caso de que por algunos meses no haya de repente algún medicamento que es mínimo, eso sí los podrías comprar, ¿no? Pero por lo general Se cubre todo. Se cubre todo. Doctora, otra preguntita. Cuando yo dejo de tener relaciones, poner 3 meses, 4 meses, que mi esposa a veces se va a trabajar, cuando tenemos relaciones, sangro. Ya. Pero no como una regla, sino Manchitas. No manchas. Ya. después normal. También es muy importante que te evaluemos, por eso toda paciente tiene, usuario de planificación siempre tiene que tener una evaluación constante. Tenemos que hacer el Papá Nicolau, tenemos que ver si tienes unas infecciones vaginales, si de repente tienes una enfermedad inflamatoria pélvica, si hay molestias más allá ginecológicas para poder darte tratamiento. No es normal que sangres, no es normal que sientas molestias en tener relaciones. Entonces, algo está pasando y es importante que acudas para evaluar. Es necesario hacer la evaluación. Muchas gracias, Carmen. Cuídate. Muchas gracias. No es normal que se sangre. No, por lo general podría ser por una enfermedad inflamatoria pélvica, por de repente el tener las infecciones vaginales crónicas que a veces no se curan. Si bien muchos pacientes piensan que el tener los flujos vaginales o tener descensos es normal. Sí, es verdad, es normal que aparezca, pero no es bueno tenerlo. Hay que recibir Y hay tratamiento. que saber identificar, ¿no? Sí, qué tipo de tratamiento también. Exacto. Vamos con la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Ya, es una consulta. Yo soy cesariada 3 veces, me han mirado, tengo 39 años y me gustaría volver a tener un bebé. Podría, no sé cómo se me hizo la ligadura, solamente yo firmé última cesárea para que me diga. Pero ahora deseo tener otro bebé. ¿Podría yo tener otro bebé? Buenos días. ¿En qué tiempo se hizo la ligadura? ¿En qué año? Mi hijito ya tiene 10 años, el último. Hay dos tipos de procedimiento en la ligadura. Anteriormente se podía hacer o se hacía la ligadura que consiste en cortar o amarrar las trompas de falopio. Entonces, si usted tiene la posibilidad de o que le hayan realizado el procedimiento solo con el que hayan amarrado las trompas de falopio, sí se podría para que usted pueda volver a embarazarse, pero también tiene que ser consciente usted de que tiene 3 cesáreas y tiene 39 años, o sea, definitivamente va a ser cesárea si se volvería a gestar, y el riesgo que implica la cesárea por haber ya ese útero haberlo de alguna forma maltratado con las cesáreas, ¿no? Que han sido necesarias en ese momento. Entonces tiene que estar consciente del riesgo que implica una gestación. Si en caso fuese que hay un corte, es difícil que se pueda volver a gestar, salvo que se pueda hacer una reconstrucción, pero es muy complicada. Podría ser, en todo caso, pues sí, está dando una visión más amplia. Que podría ser de repente también algo, creo, con tanta tecnología que ha avanzado, podría optar por esa vía. Sí, si es in vitro, sí puede ser, porque recordemos que la ligadura solo consiste en el corte o en el ligamiento de las trompas de falopio, que es por donde va a pasar el óvulo para encontrarse con el espermatozoide. Pero es